Bienvenidos a Voces en Construcción, el podcast de M2 Desarrollos donde ponemos en común ideas, experiencias y desafíos que hacen crecer nuestra industria. Bienvenidos a una nueva edición de Voces en Construcción. Hoy nos acompaña Eduardo Chachkil, director de obras en M2 Desarrollos. Pero su historia en este proyecto empieza mucho antes. Junto a Marcelo Borgonovo y Antonio Caro, formó parte del primer prototipo de lo que hoy es M2, un emprendimiento llamado CBC. Desde entonces nunca dejó de construir, y hoy vamos a recorrer ese camino, a hablar de la ciudad, de las obras, de la docencia y todo lo que implica pensar Rosario con visión a largo plazo. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias, muy amable por la invitación. Contento de tenerte. Gracias. Bueno, vamos a primero recordar un poco. Antes de que M2 fuera M2, existió CBC, que es cómo surgió ese primer proyecto en conjunto con Marcelo y qué aprendieron en esa etapa fundacional. Mirá, podemos hablar mucho tiempo porque hemos tenido muchas experiencias, primero con Marce y después con Antonio, y también le quiero agregar al arquitecto Guillermo Leonardis, que también participó en los inicios en nuestra actividad en el área de construcción de la ciudad. Con Marcelo, bueno, primero que nos conocimos de forma muy ridícula, por así decirlo, ¿no? Ridícula porque digo que era un remate donde comprábamos departamentos para reciclar, y con Marcelo yo sentí una vocecita atrás que ofertaba y yo ofertaba. Y me digo, pero ¿quién es esa persona que está atrás mío, que está contraofertando? Bueno, ahí empezamos comprando el primer departamento juntos para reciclar. Y así seguimos varios tiempos. Después se sumó Antonio, y ya cuando, digamos, se fue agrandando y ya no era un departamento, sino que eran dos o tres o cuatro que los dividíamos y los convertíamos en un conjunto, siempre trabajando en pasillos, ¿no? Esas casas chorizos, sí, características de la... Porque esto tiene que ver también con la forma que se fue construyendo la ciudad, ¿no? Es decir, nuestros antecesores constructores, gran parte de ellos italianos, tomaban un lote, hacían una casa adelante y un pasillo y tres o cuatro casas atrás, con patio hacia el pasillo. Entonces eran las típicas casas de 2 habitaciones, cocina y baño, y el patio central. Y vos entrabas por ese mini tapial al patio que accedía. Esa era la famosa época en que la ciudad empezó a expandirse y bueno, había necesidad de vivienda, y ese para mí era uno de los primeros prototipos de edificios acostados, por así decirlo, porque no eran altura, eran edificios acostados, por así, y sucesivamente varias unidades. Y a veces se duplicaban, porque ese pasillo servía para un lado y para el otro. Y ya ahí aparecían ese otro prototipo de patio central que distribuía a unidades de un lado y del otro. Y ya después fue siguiendo esto y ya aparecían unidades de 2 plantas, ¿no? Y ya aparecían unidades separadas, en planta baja y en planta alta, de estos prototipos. No sé si, por ahí es difícil entenderlo espacialmente cuando uno lo relata, pero si uno lo relata bien, se puede imaginar, ¿no? El otro día estaba escuchando a una persona que tiene un taller de arte contar una pintura por radio. Claro. Y contar una pintura por radio, no solamente podés contar el hecho, podés contar la situación que se relata, pero también describir la pintura con todos los elementos que conforman la pintura sin tenerla para mostrar, ¿no? Entonces, un poco contar la ciudad es tener esa capacidad. Por eso ahí interviene la parte, en mí personalmente, que yo desarrollé con mucho placer, que fue la docencia, ¿no? Es decir, yo tuve una carrera docente larga, muy larga, y hace 3 años, 4, que la he dado por concluido esa etapa, ¿no? Pero bueno, volviendo a M2, CBC, el Guille, Marcelo y yo, digamos,
hicimos muchas cosas en la ciudad. Y creo que hicimos nuestro aporte, ¿no? Como en una esquina que había también una típica casa de estas, Sí. acá muy cercana, que ahora ya hay un edificio, ¿no? 3 de febrero, y perdón. Y tenía el patio de estas 2 habitaciones, cocina y baño. El patio daba a la calle, por así decirlo. Claro. Entonces, yo le digo a Guille, ¿por qué no hacemos un aporte a la ciudad? Y el aporte fue voltear el muro e incorporar la ochava y parte del patio a la manzana. Eso. Sí, fue muy... Para mí fue satisfactorio. Otros no se daban cuenta, digamos, claro. porque viste que los arquitectos por ahí vemos algunas cosas Claro. que los otros no ven. Claro, por supuesto. Entonces, pero bueno, era como una ochava ampliada, ¿no? Y eso fue una tontería porque era un local para una inmobiliaria. Sí. Bueno, después sí, claro, después de esta cantidad de intervenciones en casas antiguas, ya con CBC ya crecimos y ya comprábamos un terreno y ya armábamos una especie de fideicomiso con inversores y bueno, ahí nos largamos ya a hacer, primero fue un planta baja y 3 pisos, luego ya fue un edificio de 8 pisos, entonces ya empezamos a crecer y a tener alguna participación. Digo, y en ese momento, digo, ¿qué desafíos tenían y cómo sentí que cambió todo ahora, pasado el tiempo? Mirá, primeramente los desafíos eran poder equilibrar la fórmula económica, ¿no? Claro. Lograr llevarlo a cabo. Poder llevarlo a cabo sabiendo de que tenés inversionistas que confían en vos y que podés entregar las unidades en tiempo y forma. Claro. Porque yo creo que años A, no había mucha conciencia de eso y existía ese famoso eslogan en la sociedad, en los consumidores, en los pretendientes a la gente que quería acceder a la vivienda, decir, el arquitecto es caro. El arquitecto es caro y además no te lo entrega en tiempo. Y yo reconozco eso. Hemos tenido una camada, yo no quisiera echarle la culpa, pero bueno, con dificultades por la situación económica, gastaban más de lo que debían gastar y no entregaban en tiempo y forma. Yo creo que las empresas que hoy están en el mercado, que hoy realmente están, las empresas de los 90 Claro, sí, para esta época, y te diría hasta 80 también, esas empresas que han tenido continuidad han cumplido con estas consignas, ¿no? Poder entregar productos de buena calidad, y cuando hablo de buena calidad es no solamente que te entre humedad, ¿no? Es decir, que no te entre humedad, sino productos con diseño, con mejoras, porque digamos que la vivienda tiene que ir mejorando a partir de la incorporación de tecnología, la incorporación de las nuevas necesidades que tiene la sociedad, porque es decir, no podés comparar las necesidades que tienen hoy y las formas de vida que tiene una pareja típica con 2 hijos a lo de hace 40 años atrás, donde no existía el internet, no existía el coworking, no existía el home office, no existían los medios de comunicación. Claro. Que se tiene que ir adaptando a la forma de vida. Y tenés que ir modificando, es decir, no tenemos un sistema de vivienda tan flexible que pueda moverse como... Bueno, yo creo que los japoneses y los orientales tienen una forma de construir con tabiques, porque la verdad que los tabiques de ellos son livianitos y los van cambiando. Pero bueno, nuestra típica característica de construcción está muy ayornada, es más, te diría que es casi antigua. Yo siempre digo que todavía en algunas cosas somos como los romanos. Construimos un ladrillo arriba de otro. Es decir, vos a los países más desarrollados, qué sé yo. Llega un camión con racks, con elementos, los bajan, vienen los teóricamente albañiles, que son todos técnicos, que trabajan en seco, para que no existe nada húmedo, y es todo tornillo, anclaje,
instalación interna. Nosotros todavía no tenemos... A ver, el Durlock. ¿Cuánto hace que se hace cosas en Durlock acá? No hace más de 20, 30 años. Y antes, las primeras épocas, un consumidor venía y decía, pues esto es todo hueco. Claro. Es Sí, decir, acá tenemos asociado. asociado esto de la dureza con la durabilidad y con la calidad. Claro. Es decir, y bueno, pero bueno, creo que estamos en buen camino, digamos, tecnológicamente. No. Bueno, ¿y cuándo sentiste ese camino, ¿no? Que de las casas de pasillo, a empezar a desarrollar el edificio en una altura, se empezó a consolidar y fue buscando lo que hoy es M2? Bueno, a ver, tuvimos con Marcelo y con Caro, tuvimos un impasse, que fue un momento que empezamos a ver y a pensar que esto ya no se resolvía como antes. ¿No? Es decir, el arquitecto, otro arquitecto más, que compraba los materiales, que arreglaba con los contratistas, que por ahí tenía que ir y gestionar los seguros y los permisos. Es decir, hoy se ha, por un lado, complejizado toda la parte administrativa y de contrataciones. Yo creo que en buena parte para bien, pero por otro lado hay una gran demanda de que eso esté bien resuelto. Y para eso es necesaria una estructura. Esa estructura M2, con los chicos, ahí yo digo los chicos, hablo de Luciano, de Fede, de Charlie, de Cristian, de Ricardo Tarditi. Ahí es donde se ha organizado la empresa como tal. Claro. Y esa empresa con una visión de seriedad, de entrega, de diseño y de confianza. Porque es decir, el que construye no sabe, ¿no? Yo no digo, no lo quiero poner en el paralelismo de la confianza al médico, pero es una necesidad de confiar en que donde la persona que va a invertir sepa, y siempre le queda un margen de que van a cumplir con los objetivos con los cuales él entró, compró e entró a invertir. Y M2 ha llegado a ese punto donde ha generado por así decirlo, una especie de espíritu de confianza dentro de los inversores, mostrando los productos con la calidad del diseño, con la cantidad de gente que está trabajando y cumpliendo con las demandas, como ya te digo. Porque hoy el tiempo, en la cuestión de dinero, tiene una incidencia bastante importante. Entonces, yo creo que, por eso vuelvo a repetir, las empresas que están en el mercado y que se mantienen durante tanto tiempo es porque han logrado ese objetivo. Tenés que ser, desde tu rol actual, qué cosas seguís manteniendo la lógica inicial cuando arrancaste tus proyectos, de la comprensión más cercana que yo, y qué diferencia encontrás ahora en tu forma de pensar y de forma de encarar las cosas. Bueno, primero y principal, vuelvo a lo que dije originalmente. La demanda y la necesidad de la sociedad y de los usuarios es diferente. Entonces eso hace que uno tenga que estar muy atento a esos cambios, interpretando cuáles son las necesidades que tiene la gente y además no solamente interpretar, sino ir más adelante. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros acá en M2 no hay un edificio que no tenga amenities, ¿no? Y cuando hablo de amenities lo hablo en general, porque es servicio, equipamiento, lugares de estar, recreación, etcétera, etcétera. Ese concepto de hace 10 o 15 años, acá adentro en M2 está completamente establecido. Es como las columnas, no te podés olvidar, si no se cae. Es decir, así como si no tenés columnas se cae el edificio, si no tenés amenities se cae el ofrecimiento que tenemos que hacer. Entonces, eso, por otro lado, el tema de las tecnologías. Bueno, hoy toda la tecnología lo vemos en los edificios, es decir, toda la parte de seguridad, la parte de ingreso, todo digitalizado, ya no existe cosa mecánica, no solamente para el usuario, sino también en la parte de tecnología, es decir,
A ver, te doy un ejemplo burdo. Es decir, ¿qué hacíamos para dar agua al edificio? Usábamos la gravedad. Subíamos agua al tanque que estaba allá arriba y por gravedad lo distribuíamos entre todos los departamentos. Hoy por hoy ya no hacemos más tanque, porque por un montón de serie de que reducimos un poco la carga del edificio, estéticamente una cosa bastante fea que había que resolver, y además hoy con las tecnologías de las bombas de impulsión y de presión, lo solucionas mucho mejor y con mucho mejor calidad de distribución. Eso por un hecho tecnológico, ¿viste? Total. Pero, y te lo digo eso como ejemplo, ¿no? Así, pero bueno, tenemos un montón de cosas, calidades que han mejorado muchísimo, calidades de abertura, calidades de revestimiento, calidades de diseño. Es decir, M2 tiene un equipo de gente, de arquitectas y arquitectos muy bien formados. Yo tuve la satisfacción de haber participado en las entrevistas a las chicas y a los chicos, y muchos de ellos habían sido alumnos míos. Claro. Es decir, y generalmente se dio que muchos de los mejores promedios cayeron acá adentro, digamos. No es una cosa, pero para mí es cierto orgullo, ¿no? Sí, no, por eso, en vez de ser ello, vos una persona que participaste en su formación y Claro. la viste, poder acompañarle y también verlo después en Claro, desarrollo profesional. a eso me refiero. Y además de la responsabilidad ya como personas y la dedicación, y la verdad que tener un grupo así de gente y en donde hay un buen clima de trabajo, porque también es importante, todos los que somos arquitectos, trabajamos en gabinete, trabajamos en obra, sabemos que el clima de trabajo tiene que ser agradable, Claro. porque si no, no salen bien las cosas, ¿no? Bueno, por suerte acá las escalas de ubicación de cada uno de la gente la cumple, se lleva muy bien y bueno, yo la verdad que me alegra entrar a la oficina, al gabinete y hablar con las chicas y meterme y trabajar, diseñar, meter la cuchara, no tanto como antes, porque obviamente que la velocidad con que van las cosas, porque esa es otra cuestión, no son las mismas de antes. Antes, para desarrollar un edificio, estábamos con el papel y el lápiz horas y horas y nunca estábamos conformes. Claro. Sí, sí, sí. Sí, hoy va tan rápido que por ahí tengo que estar conforme Claro. a favor, porque si no me quedo afuera. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Bueno, y ahora también quería hablar un poco sobre Rosario, ¿no? Rosario tiene una trama urbana compleja, está en la formación. Y quiero saber, vos cómo ves el impacto que están generando los proyectos de M2 en la ciudad, cómo se integran, cómo los ves. Mirá, yo creo que podemos verlo de dos aspectos. Las intervenciones en sí mismas, como producto de la empresa, y después podemos verlo del aspecto urbanístico, de cómo se integran o afectan o generan cosas en la ciudad. Ya, digamos, el tema de la propiedad horizontal, estos últimos edificios se está dando, no sé si decirlo, pero bueno, una estética o una imagen diferente, ¿no? Es decir, estamos en la búsqueda porque es importante tener una identidad. Yo creo que cada empresa tiene su forma de proyectar, no solamente en la cuestión de brindar el servicio, sino también en la propia imagen que lo identifica, ¿no? Eso es bueno porque por lo menos yo no soy muy de la arquitectura de nombre, ¿no? Porque todos sabemos que existe la arquitectura de firma, no de nombre. Que bueno, una obra de Gehry, una obra, qué sé yo, de cualquier arquitecto que está en la palestra hoy, tiene mucho valor. Todavía en nuestra sociedad acá en la Argentina, en Rosario, eso todavía no tiene peso. Es decir, en el mundo más desarrollado, que yo, Barcelona, en esto, yo vivo en una casa que era de Gaudí, o qué sé yo, me hizo el proyecto en Buenos Aires, Cruco, no sé. Acá todavía
Por suerte, desde la facultad, desde el Colegio de Arquitectos, hay un impulso a generar y a concientizar sobre las calidades, sobre las características estéticas que pueden tener algunos proyectos. Acá en M2 yo creo que estamos en la búsqueda, estamos logrando una dirección. Creo que con el tiempo se va a consolidar. O sea que eso es referido a la estética. Y referido al ofrecimiento de la calidad de uso de los espacios y los edificios, está claro la cuestión. Bueno, los convenios que tiene M2 con Cruz y Juego para que en todos los edificios aparezca alguna pequeña, grande, lo que permita el proyecto de intervención del equipamiento de Cruz y Juegos. Y por otro lado, bueno, siempre las búsquedas más elementales del vivir, que es iluminación, ventilación, calidad de los espacios, etcétera, etcétera. Un ejemplo más claro, bastante interesante, que ya ahí tiene que ver con lo que vos me preguntabas de cómo M2 puede de alguna manera aportar a la ciudad, es el proyecto de Wilde, que son estas casitas, ¿no? Que son casas chicas, comparado con una casa de Fisher, ¿no? Sí. Pero por otro lado tiene todos los servicios de cualquier casa de Fisher, dejando de lado el tamaño y tiene una calidad, yo te diría, espacio público, que es la calle central, que tiene algo de urbanidad. Es decir, un edificio es más difícil esta urbanidad porque vos la podés lograr en resolver bien los ingresos de la planta baja. Es decir, yo hablando ya directamente del edificio hacia la ciudad, sí, ¿no? En cambio, en este proyecto, que es un proyecto que da la plaza, que tiene un puente, pero un puente que está muy alto, entonces permite como un poco que la plaza se meta dentro del proyecto, o al revés, que el proyecto se vitalice de la plaza que está enfrente. Entonces, ese tipo de proyectos yo creo que son más generosos a la ciudad. Pero claro, todo está condicionado por las normativas, por las ubicaciones. Hay lugares donde tenés que hacer edificios sí o sí. En este caso ahí en Fisherton no, daba para hacer de baja altura. Entonces, bueno, el proyecto aporta mucho a la ciudad. Hermoso. Bueno, también pasando un poco por tu paso como docente, también empezar qué aprendizaje del aula te llevaste a la obra y viceversa, digo, cómo se cruzan esos dos mundos de la parte efectivamente de la ejecución y de la parte de formar futuros profesionales. Bueno, eso ya lo saben casi todos los que tuvieron la docencia y que están en el hacer, ¿sí? ¿No? Cuando uno dice, porque no sé si vos sabés que hay muchos arquitectos que no construyen. Claro. Pero para ellos la construcción es el proyecto, el dibujo, ¿no? Pero bueno, también es arquitectura, yo no lo desprecio. En cambio lo nuestro es más el proyecto, el diseño y la ejecución de ese proyecto, ¿no? Y bueno, es decir, obviamente que tiene que ver un poco con lo que conversábamos antes, ¿no? Es decir, cada vez se está profesionalizando más la profesión de construir, de los constructores. Hay más tecnología, es decir, si antes teníamos un nivel con la gota de agua, hoy tenemos los niveles láser. Es decir, todas esas cuestiones están mejorando la calidad, la velocidad, y ayudando mucho a poder hacer las cosas bien. En algunos momentos también se hacían bien, a pesar de todo. Claro. Pero hay facilitadores ahora. Ahora hay mucho más facilitación. Te vuelvo a repetir, de cuestiones técnicas, ¿no? Como mover grandes aberturas. Sí. Es decir, antes pensar en una abertura DBH primero y principal no existía. Es decir, hoy pensar en una abertura de 3,50 metros de altura por 2 y pico y tener toda la maquinaria para poder subirla e instalar, eso es excelente. Digamos. O sea que esos cambios hay que incorporarlos, ¿no? Bueno, para alguien que recién se inicia, ¿no?, en el mundo de la construcción, de la arquitectura, ¿qué consejo le darías para alguien que arranca o que tiene el bichito de ser arquitecto, que tiene ganas de probar, o algo, qué consejo para el mundo de la construcción? Bueno,
desde la profesión, desde la disciplina, esto no es la disciplina nuestro arquitecto como existe en Europa, que el arquitecto diseña y va a la obra una vez al mes a chequear a ver si está más o menos de acuerdo a lo que él diseñó. Claro. Acá, por ahora, es necesario un arquitecto que empieza a estar de la misma forma que aunque se dedicó a hacer el proyecto, a hacer la ejecución. Hay que estar, como decimos, ¿no? Al pie del cañón. Te vuelvo a repetir, es decir, tal vez en una década o 2 décadas, qué sé yo, esto cambie y tengamos como una especie de técnico, tecnicatura o gente que se dedica únicamente a la ejecución, Claro. que ya lo hay, y que interprete planos, qué sé yo, pero todavía, es decir, más que nada para los arquitectos jóvenes, ¿no? Es decir, es muy necesario, y para poder lograr la idea que uno generó, el proyecto que se estableció y hacerlo bien, tenés que estar en los dos lugares. No cabe duda. Y es más, yo el otro día estaba charlando con una escultora, Sí. que estamos, bueno, eso es un tema aparte, estamos en una comisión eligiendo una escultura para la ciudad, y hice unas cuantas entrevistas, y estaba hablando con una escultora joven, una escultora de 45 años, Sí. una genia, y ella también es lo mismo que una obra de arquitectura. Es decir, sí, porque yo lo que hago en hierro, que lo tienen que soldar, tengo que hablar con los soldadores, o sea, a ver, para la arquitectura de autor o de firma, más dedicación tiene que haberla. Ya cuando es algo más estandarizado, por ahí es un poco más ágil. Pero bueno, nuestra disciplina es muy linda, es muy satisfactoria, da muchas alegrías, como algunas veces complicaciones. Claro, un poquito de estrés también, Tres también. Bueno, y quiero saber tu visión en esto. ¿Cuál es el valor de construir con visión a largo plazo, aunque no siempre el contexto económico te ayude? O sea, que como, no sé, pensaba, no sé, Parque Independencia, por ejemplo. O sea, hay ideas de visión a largo plazo. ¿Y qué valor aportas a eso? ¿Qué es Enrique Libre? Bueno, mira, primero y principal, las instituciones del Estado van fijando, o deberían fijar estos objetivos y estas líneas de construcción, de construir la ciudad. Eso obviamente se hace a través de las normas y la legislación, que a su vez tiene que cambiar porque la ciudad es un ser vivo. Es decir, yo siempre doy el ejemplo de que si vos agarrás un terreno que está en Sarmiento y Córdoba, ¿no? Y sacás una foto del 1900, sacás una foto del 1920, una foto del 1930, del 1950. Y lo pasás en cámara lenta, es como vas viendo cómo la ciudad se va modificando sobre un lote. Claro. Trasladarlo eso a las manzanas, trasladarlo eso. Bueno, si la ciudad es un ser viviente, con otros tiempos, ¿no? Entonces, con respecto a lo que vos decías, en los tiempos, y sí, tiene mucho que ver lo que yo te estaba comentando de la forma de construir. Nosotros construimos con mucha calidad, a pesar de que parezca que no. Sí, hacemos cosas que pueden durar 100 años, Claro. y en otras sociedades y en otros países no tienen esa visión. Claro. Entonces tienen una visión más dinámica de la ciudad. Entonces por ahí duran 30, 40 años. Claro. Pero acá todavía tenemos, como yo te decía, somos un poco romanos, de construir ladrillo, pues un ladrillo de otro, y que después quedan todas las rutas romanas que hoy existen. Claro. ¿Por qué? Porque la han construido de una manera. Es decir, es increíble saber que en el norte de Inglaterra hay ruinas romanas. Es decir, eso quiere decir que el imperio, hay ruinas romanas en el Magreb, en el norte de África. Claro. Es decir, indudable que fueron uno de los primeros. Bueno, hubo otras civilizaciones, ¿no? Pero
eso te da la pauta de la pisada del ser humano y las distintas sociedades en el mundo. Bueno, y para cerrar, como siempre preguntamos acá en Voces en Construcción, queremos saber cuál es tu porqué. ¿Qué te mueve hasta el día de hoy a seguir construyendo en Rosario, seguir la arquitectura de esta manera? Bueno, primero y principal, vos viste que el deseo y las ganas tienen una gran parte de la personalidad, cada uno. Por más que yo en este momento podría decir que estoy trabajando a media máquina, porque participo de los proyectos, participo de la obra, discuto la elección de los terrenos, pero bueno, lo hago a media máquina. Y lo sigo haciendo y la verdad que, bueno, como dicen muchos, me sacarán con los pies para adelante, pero si me permite, porque creo que, qué sé yo, también los chicos tienen una dinámica que es muy buena, que es la dinámica de su edad y la necesidad también, porque obviamente todos trabajamos para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra situación personal. Pero bueno, y también, digamos, si uno está inmerso en la sociedad, quedarse en el banquito de la plaza me parece que... Y además hay otra cosa, es decir, hoy la ancianidad se ha extendido. Sí. Está claro, ¿no? Sí, como adolescencia. Claro, yo cuando era chico veía a un tipo de 65, 70 y era un viejo que ya no era necesario que participe tampoco, ¿no? Hoy por hoy, con todas las herramientas de comunicación, de acceso a los conocimientos, etcétera, etcétera, la gente adulta, nosotros los adultos mayores, por así decirlo, tenemos más posibilidades de acceder. Y por lo menos equilibrarlo en algunas cosas. Tal vez antes no te podías equilibrar en la fuerza, porque la ancianidad te llevaba a que eras más débil. Sí. Hoy, si el cerebro está en buen estado, está lúcido, vos podés emparentarte. Y eso, la verdad que para mí es una satisfacción. Muchísimas gracias, Eduardo. No, por favor, un placer. Nos encontramos en la próxima edición de Voces en Construcción.